Porque multiplicamos tus buenos momentos, porque multiplicamos tus canciones favoritas. Por eso, escúchanos en XRT. Les doy la bienvenida a este espacio donde abrimos una ventana múltiple. Nos escuchas a través de Sanadur Radio Tenerife, nos ves a través de la plataforma Facebook en riguroso directo y a través de Canal 10 Televisión. Hoy visitamos el municipio de Granadilla de Abona. Allí nos atiende su alcalde, don José Domingo Regalado. Muy buenos días. Hola, buenos días. Encantada de saludarle y de verle. Es lo mismo digo, que también verte en estos momentos y de la distancia y más en la época en la que nos encontramos Es una época complicada y la primera pregunta, como siempre, es ¿cómo se encuentra usted y toda su familia en cuanto a la salud? Bueno, bien, gracias a Dios, no nos podemos quejar y yo creo que eso es lo más importante, también desear a todos los oyentes, a todos los que lo están viendo, que tengan muy buena salud, que bueno, evitar que haya esos contagios del virus, pero estamos bien, gracias a Dios. A nosotros nos gusta decir más en esta casa un distanciamiento social que físico, ¿no? Porque más físico que social, porque al fin y al cabo, pues nos podemos seguir viendo, nos podemos seguir comunicando, tenemos que mantener la distancia física, pero por favor la social que continúe adelante, ¿no? Sí, y el cariño igual, yo creo que eso no debemos perderlo más en nuestra sociedad que estamos acostumbrados pues siempre a ese acercamiento, como decíamos, pero no todo es el contacto, es decir, podemos tener contacto a través del móvil, a través de una videollamada, de preguntar cómo están, cómo se encuentran. Bueno, yo creo que esto pasará, evidentemente, esta situación, con el paso del tiempo, incluso deseando que haya pues un remedio para que no haya más contagios, esa vacuna que llegue cuanto antes, pero tampoco nos puede cambiarlo, no podemos dejar de ser seres humanos, tenemos que mejorar en muchos aspectos, especialmente en aquello que se refiere a no seguir contaminando, no seguir ensuciando nuestras calles, pero en lo otro no podemos perder lo que nos hace ser seres racionales, ¿no? Y el poder tener ese afecto, ese cariño. Yo creo que una cosa no quita la otra, podemos tener ese distanciamiento, como decimos, ese metro y medio o 2 metros en algunos casos, pero no quita para poder seguir relacionándonos. Y en esas relaciones laborales también habrán algunos cambios. La gran mayoría de reuniones las mantiene ahora así, online. Bueno, hemos tenido muchas reuniones, especialmente con la FECAN, el Cabildo, lo estamos haciendo de esta forma, a través de videoconferencia. Otras las hemos seguido manteniendo presenciales, lo que es el grupo de gobierno, la junta de portavoces, dentro de muy poco también con los plenos, guardando esas distancias, como decíamos, pero lo más importante es que continúe ese trabajo, porque al final va en la mejora de las condiciones de todos nuestros ciudadanos. Alcalde, ¿cómo está la salud de todos los granadilleros y granadilleras? Pasamos ya a esa fase 0, entramos en la fase 1 a partir de este pasado lunes, abiertas la gran mayoría de terrazas en el municipio y ese amplio abanico empresarial que ustedes tienen. Bueno, todas no han abierto, hay muchos que esperan a otra fase, no han abierto en su mayoría. Lo que sí es verdad que en todos los núcleos tenemos, ¿no? Muchos han decidido abrir cumpliendo con esas normas, como decíamos, el 50% de las terrazas lo que puede estar abierto, otros han preferido esperar a una fase para ya poder tener los productos, vender los productos y consumirlos en su interior. Es verdad que ahora mismo sigue abierta lo que es la oportunidad de seguir ofreciendo esa comida a domicilio, ahora se puede recoger en el lugar, pero hay algunos establecimientos que han preferido no abrir sus puertas. Hemos visto desde el lunes una gran afluencia de muchas personas hacia esas terrazas. Al final lo llevamos en nuestra sangre, ¿no? Que hay muchas personas que les gusta tomarse el café, que les gusta estar sentado en una terraza, poder dialogar. Sabemos que está permitido hasta 10 personas en una mesa. Bueno, lo principal es no perderle el miedo al virus. Yo creo que, o por lo menos respeto. En Granadilla Abona tenemos 10 personas contagiadas a día de hoy, cuando tenemos más de 60.000 personas viviendo en el municipio. Eso quiere decir que es una cifra muy, muy, muy pequeña. Estamos hablando de un 0, algo, pero no por ello tenemos que perderle ese respeto, como decía yo.
bueno, pues intentar seguir cumpliendo con todas esas medidas que nos están dando, porque eso nos permitirá también seguir avanzando en la fase. Ahora estamos en la fase 1, como decíamos, se permiten esas terrazas al 50%, también ya ir a algunos establecimientos comerciales que sean de menos de 400 metros cuadrados, y por supuesto lo que deseamos es que con el paso del tiempo podamos tener ya una vida plena. Son ustedes uno de los primeros en Canarias, uno de los primeros municipios en realizar ese test de diagnóstico, tanto para la policía local como para las personas que están prestando ayuda a domicilio. ¿Cómo han ido esos test y qué hemos descubierto en ellos? Bueno, desde el momento que contábamos con la autorización para poderlos hacer, porque no dependía del ayuntamiento, se lo hacíamos a 76 personas de nuestra plantilla. Hablamos de la policía local y del servicio de ayuda a domicilio. De los cuales después de las pruebas, de las primeras pruebas y las segundas que se realizaron, teníamos a una persona que daba positivo. Lo más importante es que de esas 76 personas, en una primera prueba dieron 6, en la segunda 5 quedaron descartados y solo uno continuó con ese positivo en el virus. Tanto las que dieron en un primer lugar positivo y después negativo, y el que sigue, que hoy ya se realiza la prueba nuevamente, esperemos que ya quede descartado completamente, han estado en cuarentena. Eso es muy importante decirlo para que las personas tengan completa seguridad de aquellas personas que fueron diagnosticadas en un primer momento como positivos, que después no lo fueron. Aún así, nosotros decidimos que se mantuvieran en cuarentena, pues para evitar posibles contagios y especialmente que fuera algún rebrote. Es también de salud, incluso esta persona es asintomática, no presentaba síntomas, se encuentra bien, y por motivos de seguridad, nosotros tanto para él como para las personas que lo rodean, por lo que se ha tomado la medida de que todos estuvieran en cuarentena. Yo creo que es importante. Al final, como vemos, pues solo un positivo de 76, y que esperemos que ya en esta semana pues pueda salir negativo completamente. Yo creo que eso es importante. Lo vamos a hacer también con los trabajadores de Sermugran. Hablamos de que otro test para más de 100 personas, y ojalá lo podamos seguir llevando al resto de departamentos del ayuntamiento, incluso de la población. Ya de todas maneras, el Servicio Canario de Salud lo realizan los centros de salud para aquellas personas que presentan síntomas. Alcalde, ¿de quién dependía esa orden para hacer? Es que yo estoy pensando en la policía local de todos los municipios. Son un sector de riesgo, son vulnerables, tienen que salir a la calle, evidentemente, y tener en muchas ocasiones un acercamiento a la población. ¿De quién dependía que se hicieran o no? Y porque no sé si hemos tardado mucho, estamos en alerta desde el pasado 14 de marzo. Bueno, nosotros nos convertimos en uno de los primeros de España en realizar ese test. Y como decíamos, es que tenemos que tener autorización para poderlo realizar, es decir, no cualquiera. Nosotros lo hemos realizado en un complejo hospitalario, sí han comprado esos test. Ahora también para Sermugran, los de Sermugran los hemos tenido que hacer después porque no teníamos autorización para poderlos realizar. Saben que al principio hubo una escasez de los primeros de los test rápidos. Este ha sido serológico, es decir, ha sido de los mejores que puede existir en estos momentos, ¿no? De sangre, donde te dice si lo has pasado, si estás comenzando a tener ese virus, o incluso si no lo tienes, ¿no? Yo creo que son datos muy importantes también para la sanidad, que se le ha transmitido al propio responsable de la zona básica de salud de Granadilla Abona, y en este caso dependen del mando único del Ministerio de Sanidad. Sabemos todos que nos encontramos en un estado de crisis sanitaria, un estado de alarma, en el que se ha centralizado todo en el presidente del gobierno, y a su vez han derivado en 4 ministerios, y uno de ellos es el Ministerio de Sanidad. En el día de ayer supimos 2 noticias. Una de ellas es que probablemente se extienda el estado de alarma un mes más, y la otra es que cualquier turista que visite Canarias o España en general debe pasar 14 días confinados en el hotel o en el apartamento, allí donde haya decidido pasar sus vacaciones. ¿Qué opinión tiene al respecto de estas 2 noticias? Bueno, yo mismo estuve reunido con algunos hoteleros del municipio, y la verdad que el panorama en el sector turístico es preocupante, en el sentido de que por mucho que en Canarias haya tenido una poca incidencia en cuanto a los contagios, también está claro, si se cierran las fronteras y hay un control de la población interior, pues evidentemente no se deberían de producir más contagios, ¿no? Es una razón bastante clara. Pero es que el problema es que si el resto de países que nos rodean, especialmente el británico, el alemán,
que es el turismo potencial que nosotros tenemos, al igual que el nórdico, pero en menor proporción, si ven otros destinos a los que pueden acudir sin necesidad de pasar por esta cuarentena, igual lo van a preferir. Yo creo que estas decisiones deberían ser europeas, para todos los, en este caso, especialmente pensando en Alemania y en el Reino Unido, para que si tienen que elegir, puedan elegir un destino como Canarias, que además es muy seguro, como hemos visto en las últimas semanas, que se tomaron medidas también cuando hubo contagios y que la población ha seguido mayoritariamente las recomendaciones. Pero tiene que ser una medida europea, porque si no al final nos podemos ver abocados que tengamos los complejos abiertos, pero que no tengamos ni conectividad ni turistas que deseen venir. Y en cuanto a poder estar otro mes más en estado de alarma, nos perjudicaría mucho al pueblo, a todos esos establecimientos y evidentemente a toda nuestra población. Yo lo que deseo es que sean medidas acertadas y que cada una de ellas que se toma sea con criterios técnicos, con criterios científicos y que no tenga nada que ver la política, porque es verdad que de la crisis sanitaria podemos salir, ya lo hemos visto, como que ya no están saturados todos los hospitales, como ocurría en pasadas semanas, pero nos vamos a enfrentar a una crisis económica y social como nunca la habíamos visto en democracia. Nada va a tener que ver la crisis que habíamos padecido anteriormente, que especialmente fue para el sector de la construcción, pero es que en este puede caer también el sector hotelero, el sector de los servicios. Entonces hay que hacer las cosas muy meditadas. La población también no tiene que pensar que ya está todo hecho, porque puede haber repuntes. De hecho, hemos visto las cifras en las que hablaban que un 30%, ha aumentado más un 30% el contagio en los niños en las últimas semanas. Eso evidentemente tiene que ver con que han estado en las calles y no podemos pensar que el virus ya está, ¿no? El virus continúa. Lo que sí se ha hecho es permitir que haya mayor salida, una para la economía y especialmente para aquellas personas que estaban en casa, porque desde luego hay más camas en los hospitales y se puede atender mucho mejor. Como le decía, yo lo que espero sean 3 semanas, 2 semanas, a mí eso me da igual. Lo importante es que sea con toda la seguridad y que todas las personas que han tenido que cerrar sus negocios tengan las ayudas necesarias, en este caso por el Gobierno de la Nación. Nosotros en el Ayuntamiento ya hemos iniciado un procedimiento, esperemos llevarlo a pleno en la próxima semana, es decir, en este mes de mayo ya, de unos 500.000 euros iniciales para poder ayudar a los pequeños negocios, las pymes, es decir, las pequeñas y medianas empresas, los autónomos, el sector del taxi. Estamos hablando de esos 500.000 euros con ayudas hasta 1.000 euros para aquellas personas que han tenido pérdidas y que por lo menos sea una ayuda para el pago del alquiler, para el pago de autónomo, y eso lo vamos a hacer aunque no tengamos la competencia, el Ayuntamiento de Granadilla abona. Y después también saben ustedes que se han suspendido las fiestas de cara hasta el 30 de septiembre, ya veremos lo que ocurre después posteriormente, pero en principio hasta el 30 de septiembre, y ese dinero que teníamos pensado, más de 340.000 euros, van a estar destinados íntegramente a servicios sociales. En servicios sociales supongo que hemos ampliado la plantilla y que aún necesita parte de la población ese tipo de ayuda. No porque se abran los negocios o parte de los negocios, estas personas van a tener la fluidez económica para salir adelante, sobre todo los más vulnerables. ¿Qué se va a continuar haciendo desde la administración? Bueno, servicios sociales ha sido la prioridad desde el principio, porque si hay personas que no tienen que comer, evidentemente eso es lo que tenemos que darle respuesta desde un primer lugar. Y más cuando no pueden salir de sus casas en un principio, ¿no? Solo si no tiene dinero, ¿cómo va a poder ir a lo que se permitía, ¿no? Que era a comprar la farmacia o comprar el supermercado, ¿no? Tanto sea los alimentos como lo que necesite de sanidad. ¿Qué hicimos desde el primer momento? Ampliamos la cantidad económica que teníamos prevista para este año. Nosotros habíamos sacado un concurso público de 400.000 euros para la compra de alimentos, que se distribuía a aquellas personas que no tenían recursos a través de una tarjeta que podía canjear en el establecimiento que ganó, que en este caso fue el Hiperdino en Granadilla Abona. Ampliamos en 40.000 euros más, previendo que iba a aumentar la cantidad de personas que lo iban a necesitar. Aparte de esos 40.000 euros, lo que hicimos fue renovar la tarjeta para aquellas personas que la tuvieran por 3 meses, para que no tuvieran que desplazarse al ayuntamiento, que podían hacer telefónicamente incluso la atención con su trabajador social. Dimos 15.000 euros en alimentos a las ONGs del municipio, a Cáritas
a Cruz Roja y a la Virgen de la Esperanza para que pudieran atender a aquellas personas que, aun necesitándolo, igual por cualquier tipo de tramitación no se podía hacer por parte del ayuntamiento, porque todos saben que nosotros tenemos que cumplir unas reglas y evidentemente no podemos salirnos de ahí. Pues para aquella ayuda más urgente y que necesitara en otro horario, pues se hizo esa primera compra, que evidentemente vamos a hacer más, y se distribuyó entre estas ONGs que he mencionado anteriormente. Aparte de eso, creamos también un albergue municipal para personas sin techo, que lo teníamos operativo, en el que el Gobierno de Canarias ha colaborado con el personal y nosotros con el establecimiento, con la comida, con la seguridad, para aquellas personas que lo necesitaban en nuestro municipio. Y ahora con lo que decía de esos más de 300.000 euros que irán destinados a, pues para los alimentos y para todo lo demás, porque no son alimentos, sino también son medicamentos y otro tipo de ayuda. Si teníamos el dinero, si damos las posibilidades, lo que necesitamos es personal. Se ha contratado a 3 trabajadores sociales más que ya están operativos y vamos a intentar con otros 2 nuevos trabajadores sociales más para intentar conseguir hasta 5 trabajadores más para poder agilizar todas las ayudas. Pero claro, nosotros estamos limitados, tanto sea el capítulo 1, que es el capítulo de personal, como con otra serie de cumplimientos, la regla del gasto, la regla de estabilidad presupuestaria, y aún así estamos intentando hacer todo esto. Como decíamos, después de hacer esas maniobras o esas determinaciones en servicios sociales, lo otro era ayudar a quienes han estado cerrados, a quienes no han tenido ingresos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues hemos tenido que reconvertir todo el presupuesto municipal, que lo teníamos aprobado a finales del año pasado, inicialmente, que ya lo teníamos operativo este año. Pues imagínense, ya que lo habíamos conseguido ser uno de los pocos ayuntamientos que lo tuviera aprobado la isla de Tenerife, pues ahora hemos tenido que modificarlo. Y lo que hemos hecho es destinar muchas partidas. Ya teníamos esos 300 y pico mil euros para servicios sociales, ahora otros 500.000 euros para la Agencia de Empleo y Desarrollo Local, para poder dar ayuda a esas personas que han tenido que cerrar su actividad o que han visto disminuidos sus ingresos, porque han tenido que seguir pagando el alquiler, porque han tenido que seguir pagando la cuota autónomo, porque tienen muchos gastos y los ingresos o son cero o en este caso han sido negativos. Y por lo tanto vamos a hacer esa primera cantidad de ayuda, que no va a ser lo único, tendrán el asesoramiento, todo lo que esté en nuestra mano lo vamos a hacer. Ahora bien, la propia administración, ya hemos visto las noticias que han salido esta semana, va a ver mermadas sus ingresos. Estamos hablando tan solo del Fondo Canario de Financiación de un 54%, la previsión de un 54% menos. Es decir, todos nos vamos a ver afectados y evidentemente lo que vamos a poner los recursos que tengamos para la prioridad, en este caso para ayudar a las personas y para ayudar a los que han tenido esas pérdidas. Y con 54% menos, ¿van a poder sacar el pueblo adelante con todas las opciones que ustedes antes tenían y que ahora no van a tener? ¿Y cómo se le explica pues, esto al pueblo? ¿Cómo se le explica? Pues ya la presidenta de la FECAN dijo que hasta incluso iba a ser difícil pagar las nóminas. Si no nos permiten a los ayuntamientos utilizar el remanente, ese dinero que tenemos de los bancos y que no lo podemos utilizar, hay que decirlo, solo nos permiten un 20% para servicios sociales y para determinadas acciones, para el resto no. Es esencial que los ayuntamientos puedan contratar a personas para agilizar los trámites, para que salgan las licencias antes, para que se agilicen los trámites en servicios sociales, por ejemplo, o en otro tipo de servicios. Es importante que nos permitan poder sacar obra pública, que podamos destinar mucho dinero a que dar trabajo, en definitiva, para la construcción, para otro tipo de servicios que se presten, para la mejora incluso de lo que es la recogida en seres, la mejora de los espacios públicos, lo que sea, pero poder dar trabajo a través de la contratación de empresas o la licitación de obras. Y el otro aspecto es si podemos bajar algún tipo de tasa. Bueno, las tasas no se podrían bajar porque en principio la tasa se cobra lo que se ha prestado, pero de impuestos o de lo que sea, si baja mucho, tenemos que incorporarlo con el dinero que tenemos en el banco. Eso a día de hoy no se nos permite. Por lo tanto, pues prácticamente los municipios de España entrarán o en inestabilidad presupuestaria o en incumplimiento de las reglas de gasto, se verán abocados al año que viene a tener planes de ajuste. Por lo tanto, las reglas del juego tienen que cambiar. Ya Europa dijo que podía flexibilizarse las reglas de gasto. Lo que nos tiene que permitir es el gobierno del Estado ahora mismo, a los ayuntamientos, el poder utilizar el dinero que tenemos de los bancos. Yo no hablo de endeudamiento, ni siquiera lo necesitamos para este municipio. Nosotros no tenemos deuda, no tenemos ningunos números negativos en la sociedad municipal. Lo que queremos es utilizar ese dinero que tenemos, que es de todos los granadilleros y granadilleras, para poderlo reinvertir en esas ayudas. Ojalá en vez de poner 500.000 euros pondríamos 2 millones, 3 millones, lo que haga falta, pero evidentemente eso a día de hoy no lo podemos hacer.
Alcalde, estamos a la espera y lo hemos hablado evidentemente con varios ayuntamientos del sur de esta isla, que sabe que este programa se llama Prioridad Sur. Seguimos pensando en beneficiar al sur de esta isla y ayudarle de cualquier manera. Somos muchos los que estamos esperando esa respuesta. La petición está hecha para utilizar ese dinero, pero la respuesta, ¿saben cuándo la van a dar? ¿Tienen alguna información al respecto? Bueno, habrá que esperar hasta el día tal del mes tal y ya nosotros le avisamos, o simplemente estamos así, a la espera. Estamos a la espera. Tan solo nosotros en servicios sociales se va a duplicar la partida para alimentos. Estamos aumentando mucho más los gastos de lo que teníamos previsto. Vamos a tener menos ingresos, por lo tanto, no se va a cumplir. Pero esta decisión no puede esperar a que nos llegue el 31 de diciembre. Esta decisión tiene que ser ya, porque incluso así podríamos ayudar mucho más y podríamos tomar otra serie de decisiones. Sí, yo creo que el planteamiento de pensar en el mundo en el que vivíamos a 31 de diciembre del año 2019 o incluso hasta el de hace 2 meses no tiene nada que ver. Nos vamos a encontrar una crisis social y económica como nunca había existido, como decía yo, en democracia. Muchas personas en situación de desempleo, otros que aun teniendo ingresos no van a poder subsistir, porque sabemos todo cómo está la cesta de la compra, cómo es la vida de cara en estos momentos, desde la entrada del euro, cómo los sueldos no han subido equitativamente con respecto a, bueno, cómo está la vida de cara, y van a ser muchas dificultades. Yo creo que lo que se trata es de tomar decisiones en conjunto, ya lo ha solicitado incluso la Federación Española de Municipios y Provincias, la utilización de este dinero, que como decíamos, no se trata de endeudarnos, sino de poder utilizar lo que tenemos en los bancos. Alcalde, para cuidar la salud de los ciudadanos es necesario en ciertos momentos colocarse algún EPI, una mascarilla, los guantes. No sé si ustedes han podido hacer reparto de esos EPI para el pueblo en Granadilla de Abona. Vamos a ver, nosotros lo que hemos hecho es comprar el material para aquellas personas trabajadores municipales que estaban en primera línea, es decir, policía local, a Sermugran y en este caso a ayuda a domicilio. No ha faltado, es decir, que aunque al principio no era recomendable, ¿se acuerdan cuando salían diciendo que no es necesario llevar mascarilla? De acuerdo. Nosotros las teníamos y se pudo repartir. Se han repartido a la población para los medios de transporte, las que nos ha destinado el gobierno. En este caso fueron unas 2.000 mascarillas el pasado lunes, porque sabíamos que el decreto dijo el fin de semana que el lunes era obligatorio en el transporte público. Se repartieron tanto a la Asociación de Autotaxis, que ya nosotros previamente le habíamos entregado material de desinfección, y se le entregó tanto mascarillas a la Asociación de Autotaxis como a aquellas personas que estaban bueno, pues en las estaciones de guaguas, en las paradas, con el material que nos han dado. Para ayuda a domicilio, el Cabildo nos ha entregado pues material para 2 días, para las trabajadoras de ayuda a domicilio, y el resto evidentemente pues lo ha adquirido el ayuntamiento. Nosotros hicimos una compra de 10.000 mascarillas para tener aproximadamente para 2 meses, para estas personas que necesitan los EPI. Es decir, estas medidas de protección individual, estos equipos que además nosotros por prevención se los tenemos que facilitar, porque si no, no se podría prestar el trabajo. Y ya las farmacias se pueden adquirir esas mascarillas quirúrgicas que al principio escaseaban o que no se encontraban, y que ya se ha regulado incluso la compra. De hecho, ya también hay tanto Mercadona, Líder, hay algunos establecimientos que las están vendiendo. Alcalde, recibo un WhatsApp al 680-29-22-22 que voy a leer en directo. Nos llega desde nuestra app. Buenos días, muy bien por el señor alcalde. Vamos que el miércoles iremos al Médano, besitos para todos. Bueno, Mercado del Agricultor de Granadilla de Abona. Ustedes tenían ayer una reunión el día lunes. ¿El lunes? Sí, bueno, de hecho ya lo hemos comunicado, hoy sale la nota de prensa. Digo Olga porque me imagino que habrá sido Olga Gorrín, no lo sé. Olga Gorrín, nuestra compañera, sí, nos mantiene al tanto, ¿eh? Sí, bueno, una de las medidas que tomamos desde el principio en Granadilla de Abona es mantener los mercados, porque cuando salió el decreto decía que los locales de abastecimiento, los establecimientos de abastecimiento deberían seguir abiertos, porque evidentemente la población tenía que alimentarse. Lo que se tomaron fueron diferentes medidas para cumplir
con la normativa. Hay seguridad en el mercado, se puso cartelería, incluso un dispensador de hidroalcohólico. Bueno, pues diferentes medidas que las personas no fueran la misma persona la que cobrara que la que distribuyera la mercancía. Bueno, pues una serie de medidas que se tomaron y que fueron directrices que nos marcó incluso la propia FECAM. Ahora bien, ya no solo hemos mantenido, que además hemos ayudado a que estas personas puedan vender su producción, porque si no incluso muchas se hubiera perdido, que pudieran seguir subsistiendo también, a la lonja pesquera, que sigue manteniendo su horario habitual, el mercado del agricultor los fines de semana, y a partir del miércoles 20 y del jueves 21, cada miércoles en la Plaza del Médano, el mercado del agricultor, de 8 a 2 de la tarde, y los jueves, a partir del 21, en Granadilla Abona, porque sabemos que tenemos de lunes, de sábado y domingo, sábado y domingo, el mercado del agricultor ubicado en el enlace de San Isidro y en horario de mañana, y los miércoles en el Médano de 8 a 2, y los jueves en Granadilla Bonacasco, en la plaza de Santiago Ramón y Cajal, como decíamos, en el casco, que es donde está el eucalipto central, pues muy cercano al ayuntamiento, a la Plaza del Calvario. Allí se congrega el mercado en la calle, que es como nosotros lo denominamos. Hemos abandonado un poco la agricultura en Canarias. Éramos tan agricultores todos y de repente somos todos tan evocados al turismo, y momentos como este nos hace reflexionar y agradecer evidentemente a todos esos agricultores, porque gracias a ellos tenemos ese producto cero y de gran calidad aquí en Canarias. Vamos a unirnos a ese saludo, a ese abrazo y ese agradecimiento, porque también es un colectivo que no ha dejado de trabajar y que la tierra es un trabajo duro. Sí, lo dices perfectamente. Yo creo que esta crisis sanitaria ha ayudado a que nos demos cuenta que hay sectores que son esenciales para nuestra vida. Parece mentira que tenga que llegar esto para darnos cuenta que es esencial la alimentación, la sanidad, la seguridad, pero a veces cuando tenemos tanto nos olvidamos de lo que es esencial, ¿no? Y le damos prioridad a otras cosas. Yo creo que tenemos que aprender de que no podemos ser tan dependientes, sabiendo que vivimos en islas que son turísticas, pero de que no podemos ser tan dependientes del exterior, porque hoy hablamos del COVID-19, no sabemos lo que puede venir mañana. Yo creo que es muy importante que reactivemos nuevamente la agricultura, que se les siga dando facilidades a aquellas personas que se quieran dedicar a ello, que tengan posibilidades del acceso al agua de una forma no tan excesiva, no tan cara, facilitarle incluso después los ingresos necesarios y que todo no se lo lleve quien tenga esas grandes multinacionales del sector de la alimentación, sino que como nosotros hacemos con ese mercado en la calle, con ese mercado del agricultor, pues sean los que lo están produciendo quienes se lleven el beneficio, para que además muchos jóvenes quieran dedicarse a ello. Yo creo que es importante esta reflexión, y después, como decíamos, en otros sectores, como el de la sanidad, hubo otros que estaban denostados, es decir, que muchas personas antes de la crisis no querían dedicarse a ser barrenderos, a estar trabajando en determinados sectores, y que ahora son de los más preciados, porque tienen su trabajo seguro, porque además cumplen con su horario, saben a qué hora van a finalizarlo. Bueno, pues son importantes, todos son importantes, cada uno de los trabajos, para que nuestra vida continúe. Si no, desde luego, si no reflexionamos sobre eso y le damos más importancia a otros sectores, yo creo que estamos equivocados. Alcalde, en cuanto a la limpieza, a la higiene, a la desinfección, a la presencia policial, la gente ahora sale más a la calle, y no sé si extremamos todas estas medidas. Sí, la policía ha hecho un trabajo excepcional en las últimas semanas, desde luego no han parado. Nosotros hemos levantado más de 1000 y pico actas, con varios detenidos, desgraciadamente, porque no cumplían, pero yo siempre digo que es la minoría de la población la que ha incumplido, es decir, una gran mayoría ha cumplido. De hecho, todavía hay muchas personas que deciden no salir habitualmente a la calle porque evidentemente son personas de riesgo y pues evitan poder tener ese contagio. Es verdad que ahora vamos a ver muchas más personas en la calle, pero no por ello quiere decir que se esté incumpliendo. Todos sabemos cómo son los horarios para la práctica deportiva, para los paseos, para los niños, para las personas dependientes. Ya incluso la propia normativa te permite estar en una terraza de un bar sentado sin limitación de horario,
es decir, que esto se ha ido flexibilizando y no por ello quiere decir que se hable de incumplimiento. Ahora bien, lo que tenemos que tratar entre todos, como decía, es cumplir esas mínimas normas. No es necesario a veces llevar la mascarilla en determinados sectores, como decimos, está obligado en el transporte público, pero en otros con un distanciamiento es necesario, ¿no? Pero evidentemente si ya uno tiene productos, bueno, pues en este caso está ya dentro de un restaurante, más, pues sí tendrá que ponérsela. Yo creo que entre todos tenemos que cumplir para evitar que haya más contagios y que se colapsen nuevamente los complejos hospitalarios. Y en este caso que me decía, pues la policía evidentemente ha hecho un buen trabajo, como decíamos, con esos controles para evitar la... Bueno, de hecho actuaron incluso hace 2 días pagando un pequeño conato de incendio que tuvimos, que era una quema de rastros en principio incontrolado, fueron los primeros en llegar, lo apagaron, es decir, que han estado trabajando al máximo, y desde aquí quiero también felicitarlos, al igual que tanto a todos los que han estado no solo limpiando, barriendo nuestras calles, sino desinfectando. Granadilla Bona no ha parado de desinfectar desde el principio con los servicios municipales de Granadilla Bona. Es verdad que he visto la noticia que algunos comienzan la desinfección, pero es que nosotros desde el principio se ha estado desinfectando con productos que además están homologados y están específicamente destinados a evitar la proliferación de virus y que acaben con los mismos, ¿no? Tanto en los exteriores de los centros de salud, en los exteriores de los supermercados, de las farmacias, de los lugares donde más concurrencia pudiera haber de gente, ¿no? Y eso se ha ido realizando en las aceras, también se ha pasado, no solo con el baldeo, sino con la desinfección, y vamos a continuar en las próximas semanas. Alcalde, ¿pueden ustedes presumir en Granadilla de Bona de una buena gastronomía, de paisajes impresionantes, pero también de esas playas para disfrutar deporte acuático? ¿Se está llevando a cabo, se abrieron esas playas para la posibilidad de todos esos deportes acuáticos que se hacen en Granadilla de Bona se puedan hacer? Sí, el gobierno anunció el jueves, antes del viernes que era festivo, la posibilidad de la práctica deportiva. Luego lo veíamos el decreto el fin de semana y evidentemente nosotros, después de tomar las medidas necesarias, es decir, de que hubiera seguridad para cuando se estuviera practicando los deportes por la mañana, porque no es abrir y ya está, sino tendremos que darle una seguridad a las personas que vayan a utilizarlo, ¿no? Este espacio. De todas maneras, incluso se podía pasear en Granadilla Bona, se podía pasear por las playas. Evidentemente, lo que tenía que ser del propio núcleo, porque la orden especificaba que se podía hasta 1 kilómetro de distancia, y se ha permitido en nuestras playas que la gente pueda pasear, porque es un espacio natural. Y eso venía en el decreto, que los espacios naturales también se podían utilizar. La otra parte era que se pudiera la práctica, no todo, pero sí la práctica acuática. Ya está, desde la semana pasada se están utilizando nuestras playas para esa práctica deportiva, especialmente del windsurf, del kitesurf, como decíamos, desde las 6 de la mañana hasta las 11, y fuera de ese horario también estaba entre las 8 y las 11 de la noche, pero evidentemente por la noche, siempre para este tipo de deportes, entre el orto y el ocaso, es decir, entre la salida del sol y la puesta del sol. Y para aquellos que estuvieran federados o de alto rendimiento, evidentemente se permite otros horarios. Al final es muy complejo todo porque va sumando, ¿no?, cada una de las normativas, incluso algunas de ellas a veces se contradicen, pero las playas del municipio de Granadilla Bona están habilitadas para la práctica deportiva. ¿Se han aprovechado estos meses de confinamiento para hacer obras pequeñas, reestructurar algún colegio, incluso tal vez embellecer alguna playa o algún núcleo que tuviera la necesidad? Sí, los jardines se han mejorado. De hecho, incluso algunas flores nos las regalaban, desgraciadamente, porque algunos viveros no tenían esas ventas y se han sembrado. De hecho, se ven, ¿no?, que se han mejorado mucho los jardines, se han seguido podando las palmeras, todo ese trabajo que se ha podido realizar. En los centros educativos igual, se han estado pintando, se han estado arreglando para aprovechar este tiempo que teníamos. De hecho, estoy pensando pues un muro en Los Blanquitos que se ha estado arreglando, que se encontraba en malas condiciones, hasta incluso los centros de mayores. Ahora mismo se están haciendo obras en el de San Isidro para adaptar los baños que lo necesitaban ya, incluso en instalaciones municipales. Evidentemente este parón se ha aprovechado para hacer esas pequeñas obras. Ahora bien, teníamos suspendido los plazos, no hemos podido sacar a licitación. Este municipio tenía previsto para este año 3.700.000 euros en obras. Hablo de asfaltos, hablo de la mejora de instalaciones públicas, por ejemplo, lo que era la conexión de
del núcleo de Casablanca con San Isidro para las aguas fecales, que estamos hablando en torno a los 400.000 euros, era más de 300.000 euros, o los 400.000 euros para la mejora del agua potable del Médano, no han podido salir a licitación porque los plazos estaban suspendidos. Ahora tenemos que reiniciar todo con los informes necesarios. Es verdad que se va a atrasar varios meses, pero esperemos verla y poderla sacar adelante, porque eso al final mejorará el servicio y mejorará también la economía, porque van a ser pequeñas empresas trabajando, dando trabajo a varias decenas de personas y que podrán tener unos ingresos. El pesimismo no nos va a ayudar nunca a salir adelante de ninguna situación que se nos presente en la vida. Sé que usted es una persona optimista, fuerte y trabajadora, pero ¿en algún momento siente preocupación por el pueblo? Cuando que la administración local, que al final es a donde vienen a pedir respuesta, ¿no? Donde vienen a pedir ayuda, aunque estas decisiones se han tomado a nivel del gobierno central, ¿sí? Desde el estado de alarma, es verdad que apoyado por el resto de grupos en un primer momento, cada vez es verdad que no va teniendo los apoyos como tenía al principio, pero aquí ha sido un mando único, en este caso el presidente del gobierno de España, luego derivado en esos 4 ministerios, como decíamos, se establecen las órdenes a través de los decretos como hemos visto y nosotros aplicarlas. Pero lo que necesitamos es que las próximas semanas nos den más posibilidad de maniobra a los ayuntamientos, porque, como decía, nadie va a ir a tocar al gobierno de la nación, muy raro el caso, ¿no? O en este caso la comunidad autónoma, sin embargo vendrán al ayuntamiento, ¿no? A pedir ayuda, a ver cómo pueden mejorar su situación, y si no nos dan por lo menos la autorización para utilizar las herramientas que nosotros ya tenemos, muy difícilmente podremos salir. Pero esto es una preocupación no solo del alcalde de Granadilla-Bona, sino de todos los alcaldes de España, ¿no? Que vamos a tener una situación muy complicada y que nunca hemos visto en democracia. Como decíamos, hemos vivido otras crisis, pero nunca se había cerrado sectores completamente. Se habían reducido o se van a reducir los ingresos de las administraciones. Es decir, es que ni siquiera si la administración no tiene ingresos, ¿cómo va a poder ayudar? Alcalde, lo comparto con usted porque sé que en su juventud vivió muchísimo este medio, sé que le gusta. Imagínese qué significará pasarse 12 minutos de la hora de cierre de programa. Hoy nos echan. Pues me imagino que para aquellos que están siguiendo con atención la entrevista, y espero que así sea, y si, bueno, pues si ha sido muy pesada, sepan perdonárnoslo y entendiendo que me estás diciendo que vamos a finalizar, y que un saludo a todos los que nos están escuchando y bueno, agradecido de que me des esta oportunidad. Hemos hablado, hemos dialogado y hay que tener optimismo, ¿verdad? Dentro de lo malo, yo creo que lo más triste y que nunca nos podemos olvidar es que ya han muerto pues, esas 27.000 personas en nuestro país, que una de las medidas más duras que se han tomado para mí ha sido la que no se ha podido velar a una persona que ha fallecido. Muchos nos mostraban la preocupación que no saben, que no sé si mi padre está ahí, si mi madre la hemos enterrado, no la ha podido ver. Eso es muy duro. Bueno, ya nosotros también desde aquí digo la medida, son 15 personas las que se permite en espacios abiertos, es decir, para ir al cementerio, o 10 en un velatorio, en espacio cerrado. Nosotros hemos permitido a las floristerías que puedan ir a enramar, es decir, aquella persona que quiera que su nicho tenga flores para un familiar, un amigo, lo encargan su floristería, la floristería va allí y lo enrama, y se permite ya para los entierros hasta 15 personas y 10 en los velatorios municipales, una medida que ha decretado también el gobierno en los últimos días, y esa ha sido para mí una de las más duras que se han tomado, más allá, como decíamos, del cierre de negocios y todo, porque estamos hablando de la pérdida. Entonces no podemos olvidarnos los que han fallecido y aquellas personas que han ayudado a evitar que esta crisis haya podido ser mayor. Alcalde, la audiencia no se ha podido aburrir porque hay una gran cantidad de información que usted le ha estado entregando y esa siempre se agradece. Un pueblo siempre agradece la información que llega desde la administración. Nosotros aquí no la damos. De hecho, nunca damos una noticia porque buscamos a las personas idóneas para que se la dé a su pueblo. Al fin y al cabo, lo que no queremos es entrar en esa cantidad de bulos que están purulando por allí y nosotros participar también en ello. Jamás, nunca. Primero que sean ustedes los que las den
también, y para nosotros nos da una gran satisfacción tener a nuestra audiencia informada a través de la fuente, y la fuente siempre deben ser ustedes. Un abrazo enorme, espero virtual, espero verle pronto y que dentro de nada pueda visitar estos estudios. Bueno, un abrazo grande, como decíamos, virtual. Esperemos que dentro de poco ya podamos dárnoslo, bueno, pues de una forma como hacíamos habitualmente, y que aprendamos de esto. Yo creo que es importante que salgamos, sí, pero que aprendamos también, es decir, que no se vuelvan a cometer los mismos errores, que estemos preparados. Yo creo que vivimos en un gran país, en una comunidad autónoma que desde luego es un orgullo poder estar viviendo en estas islas, pero que tenemos que aprender que no podemos depender tanto del exterior, ni para la confección de mascarillas, ni para todo lo que necesitamos sanitariamente, para la propia alimentación, porque desde luego en el mundo en el que vivimos tan globalizado, estornudas en un país, el resfriado le llega al otro, y ya lo hemos visto cómo ocurre en esto, ¿no? Entonces, entre todos podemos colaborar, podemos aprender, y desearle mucha salud a todos los que nos están escuchando y viendo. Así que un abrazo muy fuerte. Gracias por el mensaje. Hasta la próxima, alcalde. Gracias. Bien, adiós.